voy a enseñar y a predicar en uno de los mensajes más complejos que me ha tocado predicar en toda mi vida como pastor. Tengo cierto sustico, no confío en mi propia prudencia. Y este es mi mensaje: posicionados a la diestra de Jesús para derribar serpientes y escorpiones. Diga conmigo: posicionados a la diestra de Jesús para derribar serpientes y escorpiones. Cuando hablo de estar posicionados a la diestra de Jesús, es en los lugares celestiales. El título no me queda demasiado largo, y por asuntos de comprensión y de hacer la imagen no puedo colocar todo, pero vamos a aprender. Yo creo que hoy voy a hacer la introducción y voy a continuar ese mensaje del próximo jueves en 8. Amén. Posicionados a la diestra de Jesús para derribar serpientes y escorpiones. La mejor forma de enfrentar al diablo es tener la revelación que estamos posicionados en los lugares celestiales. Amén. Aunque tratemos de esquivar al diablo y a sus demonios, no va a ser posible lograrlo. Hasta que lleguemos al cielo, nos va a tocar enfrentar esta guerra espiritual. Pero vamos a aprender a cómo hacer la guerra espiritual. Amén. Ahora, tenemos una ventaja contra el reino de las tinieblas. Satanás, que es el ángel que se disfraza de luz, que es el padre de la mentira, está en desventaja con nosotros, porque él perdió su posición en el cielo. Él era un arcángel que dirigía la adoración y la alabanza. Era el ser creado más cercano al Padre. Tenía el privilegio de verlo. Nunca conoció a Jesús. Eso se lo aprendí a mi padre Hugo. Y lo interesante es que todavía no es consciente de la posición espiritual que él perdió. Ahora, para él perder la posición espiritual que tenía en el reino de los cielos, en lugares celestiales, lo hizo vivir en caída. Él está en una caída eterna. Cada día está más bajo. Su estructura espiritual se deformó. Es la razón por la cual muchos hijos de Dios que no entienden y no se posicionan en los lugares celestiales con Cristo, todo lo que les queda es religión. Todo lo que le queda es palabra muerta. Todo lo que le queda es mendigar. La razón por la cual Faraón logró someter a Israel por 430 años fue porque ellos perdieron la posición espiritual que logró José. José logró una posición espiritual y por esta razón logró dominar a Egipto, logró calmar el hambre de todo el mundo, se convirtió en el padre de Faraón, señor de toda su casa y gobernador de la tierra. Ahora, la Biblia dice que la descendencia de José no siguieron sus pasos. Lo mismo sucedió con Josué. Después de la muerte de Josué, usted lo puede leer en el libro de los Jueces, desde el capítulo 1 como hasta el 13. Cada uno de ellos comenzó a ser esclavizado, así como el pueblo de Israel, porque Satanás aprovecha la ignorancia que tenemos de este asunto. Aunque estamos en la tierra,
Somos ciudadanos del cielo. Le pertenecemos al cielo. Somos representantes del reino de los cielos, con un poder extraordinario, con una autoridad que pone de pelos al diablo. Por eso el diablo no le conviene que nosotros tengamos revelación de esto. Amén. Denle un aplauso bien fuerte a Jesús. Y quiero comenzar por Efesios 1, 20 al 23. Ahí están en letra pequeña en el bosquejo. Excelente. Dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Ahora, la muerte de Jesús, el vituperio de Jesús, la ignominia de Jesús, el oprobio que sufrió Jesús, y lo dice Hebreos 12:2, llevó a Jesús a recuperar la posición espiritual que perdieron Adán y Eva. ¿Sabe por qué Dios tuvo que sacar a Adán y a Eva del huerto del Edén? Porque ya no tenían una posición espiritual. Ya se quedaron sin autoridad, quedaron sin poder. Y ellos salieron al huerto a morir. Salieron afuera del huerto a envejecerse prematuramente. No tuvieron la oportunidad de comer el árbol de la vida. Ellos prefirieron desobedecer a Dios y comer del árbol del bien y del mal. Ahora, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Y este mismo principio lo plantea el apóstol Pablo cuando él escribió en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ya no vivo para mi carne, ya no vivo para mi ego, ya no vivo para el mundo. Amén. Ahora vivo para Jesús y en la fe de Jesús. Este mismo principio se aplica a nosotros. Tan sencillo como esto: perdemos nuestra posición espiritual de autoridad, gobierno y dominio cuando somos egocéntricos, cuando todo está centrado en nosotros, cuando somos orgullosos y soberbios, cuando resistimos la autoridad del cielo y la tierra, cuando dejamos de someternos al gobierno del Espíritu Santo y de reconocerlo como el Señor. Amén. Ahora, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Después del gran sacrificio de Jesús, subió al cielo, ascendió al cielo, y lo que hizo fue sentarse en un trono a la diestra del Padre. ¿Sabe que esto desconcertó al diablo? ¿Sabe que todos los sacerdotes antiguos testamentarios, cuando ofrecían sacrificios, ninguno de ellos se podía sentar? Porque ninguno de ellos podía consumar el sacrificio máximo para la redención y la resurrección. Pero la razón por la cual Jesús se sentó en su trono a la diestra del Padre fue porque Él terminó la obra. Estamos en un nuevo pacto con mejores promesas, donde Jesús ya cumplió, ya se ofreció como sacrificio. Ahora, escúcheme, sentados con Él a su diestra, tomamos de su bendición, tomamos de su poder, gobernamos la tierra, porque el cielo gobierna la tierra. Amén. Sometemos a demonios, a gente, a brujos,
a envidiosos bajo la planta de nuestros pies. Y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y mire lo que dice: sobre todo principado, todo en esta tierra, en el universo, en el mundo natural y espiritual, en lo visible e invisible, está sometido a la diestra de Jesús. Amén. Está sometido todo principado, toda autoridad, todo poder, todo señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. A nosotros nos toca, como representantes del reino, escúcheme bien, y esto se lo escuché a papá en un rosario un día. Nosotros no solamente somos reyes y sacerdotes en la tierra, sino que somos virreyes. Amén. Escúcheme. Y un día Dios a mí me lo dijo: yo te levanto como el intercesor de tu ciudad. Soy el responsable para que en esta ciudad no hayan terremotos. Soy el responsable para que la criminalidad se baje al máximo. Soy el responsable. Mi mayor trabajo y responsabilidad es orar. Esto es un deleite. A veces tengo peleas y conflictos que ni mi propia esposa y mis hijos lo van a entender, menos ustedes. Pero es el nivel de autoridad por permanecer posicionados. Amén. La razón por la cual obedezco y debemos obedecer es para no perder nuestra posición espiritual. La razón por la cual caminamos en fe es para no perder esta posición espiritual. La razón por la cual perdonamos, amamos y bendecimos y no nos dejamos ofender y no permitimos deseos de venganza es para no perder esta posición espiritual. Literalmente nos volvemos inalcanzables para los ataques diabólicos. Amén. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas. Todo está sometido bajo nuestros pies. Amén. Vamos a enfrentar circunstancias. Y cada mañana, escúcheme bien, si usted no está orando en la mañana, quiero rogarle de que usted haga un arreglo, por favor. Usted organice este asunto. No se vaya de la casa así. Ahora se va a la red. No. Amén. Pagamos las consecuencias. El diablo toma ventaja. Satanás toma ventaja. ¿Quieres tocarme ahí? Satanás toma ventaja cuando nosotros andamos en la carne o cuando andamos secos y vaciados de Dios. Amén. Por eso cada día hay que afirmarnos en la comunión que tenemos con Dios. Cada día hay que someternos al dominio del Espíritu Santo para afirmarnos en esta posición espiritual. Amén. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Escúcheme bien, la iglesia, el cuerpo de Cristo, es la cabeza en cada ciudad, en cada región, en cada país. Nosotros estamos en la capacidad de orar para que este próximo gobernante y presidente haga las cosas bien. Es nuestra responsabilidad. Escúcheme, no lo vamos a lograr haciendo marchas por Jesús, ni tirando aceite desde los helicópteros, no,
necesitamos orar, vigilar, clamar, ayunar, batallar. La iglesia es cabeza. El gobierno. Spurgeon decía, Charles Spurgeon decía, un predicador inglés decía, el rey de Inglaterra no gobierna sobre el país. Desde este púlpito, decía él, yo gobierno el destino de mi país. Si los pastores supiéramos esto, dejaríamos de ser tan sananos, tan simples. Amén. Y usted es cabeza de una familia. Usted es cabeza de familiares. Usted es el arca de salvación por la cual los familiares van a ser salvos. Nosotros somos cabeza en esta ciudad, y cada hombre de Dios, cada pastor y cada iglesia. Pero tenemos que tomar cada día nuestra posición espiritual. Amén. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Lucas 24:49. Y esto se lo dijo Jesús a sus discípulos: he aquí, yo enviaré actualizados y vivos en una posición espiritual. ¿Sabe por qué? Sansón mató una vez a 1000 filisteos con la quijada de un burro. ¿Sabe cómo en un solo día, en una sola noche, acabó con la economía de los filisteos? ¿Sabe cómo logró rasgar las puertas de protección de la ciudad? Porque el Espíritu Santo, dice, venía sobre él. Su tremenda fuerza no era otra cosa sino la posición espiritual que él tenía en Dios. Ahora, él tenía un voto de nazareato. Él necesitaba mantenerse ahí, obedeciendo, santificando su cuerpo. Su cabello le crecía de acuerdo al pacto y compromiso que él tenía. Dámoslo ahí, peguemos con esa vaina. Y sabe algo, esto fue lo que el diablo vino a usurparle. Cuando Sansón, ¿sabe para qué fue traída Dalila? Para sacarlo de la posición espiritual que él tenía. Y ahora una simple mujer, seduciéndolo, lo entregó en manos de sus enemigos. Fue lo mismo que el diablo hizo con David. Y David lo sabía. Pero David, la diferencia de David es que él fácilmente recuperaba su posición espiritual. El día que perdió esa posición espiritual, ¿y sabe a quién usó el diablo? A Betsabé. La vieja no era fea, su palacio, pero las consecuencias fueron terribles. Escúcheme bien, de los 19 hijos que tuvo David, todos los perdió prematuramente. El único que logró sobrevivir hasta los 60 años fue Salomón. Esto es bien importante que nosotros lo entendamos. Si somos padres y tenemos una descendencia, tenemos que cuidarnos de los deslices, tenemos que cuidarnos de las trampas, tenemos que cuidarnos de la tentación, para no perder nuestra posición y nuestro poder espiritual contra el diablo. Amén. Aleluya. Lucas 22:69.
Lucas 22, 69. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. ¿Sabe por qué Jesús tuvo que venir a la tierra y hacerse hombre? Porque Adán y Eva negociaron por nada su posición espiritual. Jesús lo que vino fue a recuperar lo que Adán y Eva habían perdido. ¿Sabe que Esaú hasta el día de hoy no fue consciente que al vender su primogenitura por un plato de lentejas perdió su posición espiritual de ser el primogénito? ¿Sabe que si él se hubiera negado y hubiera sido responsable por cuidar la bendición de Dios, la palabra le había prometido que iba a comer de lo mejor del cielo y la tierra? ¿Sabe cómo terminó este hombre? En una cueva. Nadie se lo aguantaba, nadie lo soportaba. ¿Sabe cómo terminó este hombre? Siendo increpado por Dios por su tremendo orgullo, por su tremendo egocentrismo. Y de ahí Dios lo tuvo que derribar. Pero también yo puedo hablar de Luis Urbáez, un dominicano que es de los pocos hombres de los últimos 100 años que han trascendido en los milagros más tremendos que se hayan visto. Ese hombre se iba sin razón a donde estaban los ¿cómo se llama? Donde están los muertos. No. A las morgues. Y escogía uno y le decía: resucita. Y las enfermeras decían: pero es que lleva 2 días muerto, no me importa, resucita. Y se levantaba el muerto. Oraba por niños que no tenían ojos y creativamente le salían ojos. Le traían niños mancos y a la luz de toda la gente le crecían los brazos, le crecían las piernas. Paralíticos se levantaban. Era extraordinario. Pero sabe, perdió su posición espiritual. Él tenía 2 grandes debilidades: las mujeres y el whisky. En su pasado había sido un borracho, había sido un mujeriego, hasta que entregó su vida a Jesús. Pero no sabemos en qué momento. ¿Qué pasó? No sabemos en qué momento este hombre se volvió a sus andanzas del pasado, perdió su posición espiritual. Escúcheme bien. ¿Sabe qué dice la palabra? Que a veces sería mejor no haber conocido a Jesús, porque una vez lo conocemos, ya el diablo, ya entramos al radar del diablo. Mire, la mayor habilidad que nosotros debemos tener es ser responsables de nuestra vida. Si a usted Dios lo está bendiciendo, si a usted los cielos se le han abierto, es porque usted descubrió y está posicionado en los lugares celestiales. Y le voy a decir algo: esto no va a parar, esto va a ir de aumento en aumento. Pero no venda su primogenitura, pero no se venda por un plato de lentejas, no se venda por un minuto fornicando, no se venda por la pornografía. No pierda su integridad, no perdamos la santidad. Aleluya. Marcos 16, 19. Y el Señor, después que les habló, está hablando de Jesús, fue recibido arriba en el cielo
y se sentó a la diestra de Dios. Después de resucitar, de vencer la muerte, ascendió al cielo y ahora está sentado a la diestra de Dios. Ahora, estar a la diestra de Dios es un símbolo de autoridad, de poder supremo y de máximo honor. En las culturas bíblicas, la mano derecha era la principal herramienta para luchar hasta alcanzar la bendición. Por lo que sentar a alguien al lado derecho del trono significaba compartir su dominio y reinar junto a él. Por eso somos príncipes y sacerdotes. Escúcheme, usted es una autoridad en su casa. Usted atrae la bendición de Dios. Y entre más avancemos y entre más firmes y sólidos estemos en esta posición espiritual, ayudados por el Espíritu Santo, va a haber un crecimiento de la abundancia de Dios. Vamos a retener la salud. Vamos a vivir una vida larga. Vamos a cumplir con nuestro destino. Ahora, quédense quieticos ustedes dos allá. Dejen escuchar a la mamá. A la diestra del Padre representa el lugar de mayor honor, majestad y autoridad en el reino espiritual. Lugares celestiales no es solo un lugar geográfico, sino la esfera espiritual, sobrenatural y celestial, desde donde Dios gobierna el universo. Amén. El lugar donde Dios se encuentra ahora se llama lugares celestiales. Y es ahí donde vamos a estar desde ahora. Ahora que estamos en vida, vamos a aprender a sostenernos para atar y desatar. Tenemos el poder para cerrar la boca del infierno. Tenemos el poder para que un terremoto no acabe con nuestra ciudad. Tenemos el poder para derribar todo demonio que quiera asaltar, todo demonio que quiera traernos desgracias y dolor. Tenemos la autoridad para quebrantarlo. Tenemos la autoridad para derribar con la palabra toda maldición generacional, toda enfermedad silenciosa. Tenemos el poder para llamar al dinero del norte, del sur, del este y del oeste. Se sentó. A diferencia de los sacerdotes del Antiguo Testamento, que nunca se sentaban porque su trabajo terminaba y volvía a empezar, Jesús se sentó de una vez y para siempre, porque su sacrificio en la cruz fue definitivo y su obra redentora se completó para siempre. Él pagó el precio. Amén. Ahora, estar a la diestra de Jesús significa que nuestra vida no parte de la tierra hacia el cielo, sino del cielo a la tierra. A nosotros no nos regula nada que hay en esta tierra. A nosotros nos regula el cielo. Amén. Nosotros recibimos fuerzas en medio de las debilidades. Nosotros tenemos el poder para reprender demonios, para orar por enfermos. Aún si bebiéramos cosas mortíferas, no nos harían daño. Quédate sentadito, nené. Quédate con tu mamá. Quédate con tu mamá. ¿Va para el baño? Ah, bueno, hágale pues. Hágale, no hay problema. Perdón, no sabía. ¿Ya fue? Ok.
Estar a la diestra de Jesús significa que no vivimos para obtener la victoria, sino que vivimos bajo la victoria de la resurrección y redención. Somos más que vencedores. Cada día, cuando usted se levante, proclame: hoy soy más que vencedor. No tendré temor de malas noticias. No me sorprenderá el enemigo, ni el hijo de iniquidad me quebrantará. Así tenemos que comenzar el día. Hay una posición espiritual que usted tiene que fijarla a través de la fe. Amén. Ahora, si usted usa su boca para quejarse, para afianzar los síntomas en su cuerpo, Satanás lo va a aprovechar. No importa a veces los dolores que tengamos, estoy sano, estoy fortalecido, tengo una vida larga, mis alacenas están llenas, mi agenda está llena de contratos. Fije esa posición espiritual. Es ahí donde nosotros vivimos y activamos nuestra salud, activamos nuestro éxito, activamos nuestra economía. Estar a la diestra de Jesús significa que no vivimos, significa que vivimos bajo el reposo consumado de la obra redentora. Cuando fijamos y vivimos en esa posición espiritual, estamos en reposo. Entendemos que toda carga la depositamos en Jesús. Esa cosa que a veces nos da, que estamos preocupadísimos. ¿Quién preocupado ha podido añadir a su estatura un codo? Estamos angustiados, no sabemos cómo vamos a salir de ahí. Pues bien, fije su posición espiritual. Usted tiene la llave de salida. Se me abren puertas, puertas de provisión vienen. Amén. Dinero viene, contratos nuevos vienen. Su boca es el pincel de la fe. Use su boca. Aleluya. Estar a la diestra de Jesús significa vivir en descanso que nos da la comunión con Cristo. Es anormal que todos los días estemos mal geniados, estemos sin control. Todos los días estamos ahí sudándola. O sea, si yo no trabajo, no como. Se están viviendo bajo la maldición de Adán. No por algo. Efesios 1:3 dice que la bendición de Dios ahora opera en los lugares celestiales. Solo basta reclamarla. Yo necesito la bendición de una casa propia. Desato la bendición de un templo nuevo. Desato el dinero para pagar esta deuda. Desato la provisión para comprar este carro. Vamos a comenzar a vivir de esta manera. Yo creo que voy a ser promovido en el trabajo. Me van a dar un lugar de honor. Aprendamos a vivir en esa posición espiritual. Esa cosa de que siempre le ponemos la cabeza a alguien, porque nosotros no queremos creer por nuestro milagro. Tiene que terminar. Vamos a encerrarnos con Dios. Qué interesante. Zacarías y Elizabeth, sobre todo Zacarías, que era un intercesor, se le había vuelto el orar una rutina. Solo eran palabritas, palabrería. Orar es hablar con Dios. Yo me acuerdo cuando llevaba a mi sobrino, a Cristian, a las clases de béisbol. Su categoría se llamaba teteros. Y hay muchos en la iglesia que son teteros. Orar es hablar con Dios. Es más que hablar con Dios. Escúcheme bien.
tenemos que aprender a dar órdenes, a reclamar. Esa cosa que nos levantamos con un viento atravesado y buscamos internet, y lo que dice internet, o sea, tiene más peso internet que la voz del Espíritu Santo. Yo reprendo al diablo. Yo me he levantado con eso y reprendo y me libero a través de un gas. El que lo entendió, lo entendió. Míreme, vamos a aprender a vivir reposados. Vamos a aprender a tener paz. Vamos a aprender a estar gozosos. Vamos a renunciar a la preocupación, a la ansiedad, al aburrimiento. Por eso hay hijos de Dios que están envejecidos prematuramente. Vamos a descansar en la obra redentora de Jesús. Y estar a la diestra de Jesús significa tener dominio sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo señorío, sobre toda necesidad. Diga: tengo dominio sobre toda necesidad, porque escrito está: mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. Tengo dominio sobre todo ataque a mi salud. Tengo dominio sobre todo ataque sobre mi matrimonio. Tengo dominio sobre todo ataque sobre mi descendencia, sobre mis hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Tengo dominio del mundo espiritual, del mundo natural. Aleluya. Hebreos 1:3. Regresa a los versículos. Están volando allá. Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria, y está hablando de Jesús, y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, con la palabra de fe que es poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora Jesús está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, y Él tiene dominio sobre todo. Pero ese dominio nos lo ha entregado a nosotros. Así como Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, usted lo puede lograr. Y usted puede decir: en esta casa nadie se va a enfermar esta semana. En este mes no habrá muertos en mi casa, ni en la casa de mis familiares, ni en la iglesia. Esta semana yo pago deudas. Esta semana mis alacenas y despensas se llenan. Así es como debemos vivir. Escúcheme, cuando Israel perdió su posición espiritual, Faraón los sometió a la esclavitud, y ellos por 430 años comían de lo que les sobraba a los egipcios. Ellos tenían que esperar a que los egipcios estuvieran llenos, y los desperdicios y las sobras eran para ellos. Las entrañas de las reses eran para ellos. O sea, aprendieron a hacer sancocho de boje, caldo de chunchulo. Eso por un momento sabe rico, pero acostumbrarse a eso, sangre de Cristo. Pero cuando Dios, ¿sabe por qué Dios los llevó a esa travesía del desierto y les puso al frente a Moisés y a Josué? Para entrenarlos, para que supieran que eran hijos amados de Dios, que eran herederos y coherederos con Cristo Jesús, y para que ahora que iban a entrar a Canaán,
ellos entendieran que iban a conquistar lo que les diera la gana. Caleb conquistó del monte que se enamoró. Literalmente yo podría predicar de esto un año entero, porque necesitamos recuperar nuestra identidad de hijos amados y posicionarnos. Míreme, cuando fuimos salvos y le entregamos la vida a Jesús, a partir de ese momento fuimos posicionados en lugares celestiales y estamos sentados, no angustiados, sentados a la diestra de Jesús, hasta que nuestros enemigos sean colocados por tarima de nuestros pies. Y este mismo principio que usa Jesús lo podemos usar nosotros. Usted puede usar esta posición espiritual para usted decir: voy a ver crecer a mis hijos. Nunca estaré en el funeral de uno de ellos, y el día que se casen van a quedar bien casados, y ellos le van a servir a Dios. A usted lo escogieron para dar órdenes. Como dijo un hombre de Dios, dejemos de mendigar. Vamos a dar órdenes. Vamos a usar la palabra de fe para sustentarnos. Aleluya. Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra de la majestad en los cielos. Escúcheme, Jesús no solamente nos devolvió nuestra posición espiritual de poder y autoridad y dominio, sino que ahora es nuestro sumo sacerdote. Es el que nos arregla cuando pecamos, es el que nos perdona cuando pecamos, es el que nos capacita para vencer el pecado, es el que intercede por nosotros. Amén. Es nuestro abogado que nos defiende cuando el diablo nos quiere acusar. Pero si usted no está posicionado ahí, ahora, ¿cómo logramos mantenernos en esa posición en lugares celestiales? Obedeciendo, caminando en humildad, sometidos al Espíritu Santo, orando en el Espíritu, orando normalmente, sirviéndole a Dios, sujetos a la autoridad del cielo y la tierra. Escúcheme bien, perder esta posición espiritual es muy fácil y sencillo. Solo basta ser arrogantes, ser orgullosos, operar en ese espíritu independiente. ¿Sabe por qué Pedro perdió su posición espiritual? Porque comenzó a estar a lo lejos. Se alejó de Jesús. ¿Y quiere que le diga? Pedro hizo peor. Su pecado fue peor que el de Judas. Por lo menos Judas vendió al maestro por 20 piezas de plata, pero Pedro lo vendió por nada. Pero la diferencia entre Pedro y Judas es que Pedro sabía recuperar su posición espiritual. Después de que él fue al pretorio y negó conocer a Jesús y hasta maldijo conocer a Jesús, no bastó, solamente bastó que Jesús lo mirara para que él se arrepintiera, para que él se quebrantara, para que él pidiera perdón. Ahí recuperó su posición espiritual. En cambio Judas, para él eso era hablarle en chino. Fue lo mismo de David y Esaú. David sabía cuándo había perdido su posición espiritual. Escúcheme bien, el día
que se dejó incitar por el diablo, y el diablo le trajo orgullo y envalentonó su corazón para que hiciera el censo. Un solo día que perdió su posición espiritual, apareció un ángel y el juicio de Dios acabó con 70,000 personas. Pero la diferencia es que David sabía recuperarse. ¿Sabe cómo recuperó su posición espiritual? Número uno, fue humilde al escuchar al profeta Gad. Número dos, supo lo malo que había hecho y se arrepintió de ello. Pero lo tercero, fue y buscó un lugar para construir un altar y para presentar una ofrenda de perdón, de restitución. Y ese día la mortandad paró, porque estaban planeados 3 días, iban a morir 210,000 personas, pero una ofrenda hizo que la mortandad parara. Escúcheme, de aquí en adelante vamos a aprender a vivir en esa posición espiritual. Amén. En cambio, Saúl no sabía ni cómo funcionaba eso. ¿Sabe por qué? Por su egocentrismo. Aleluya. Primera de Pedro 3:22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Escúcheme, cuando Jesús asumió sentarse a la diestra de la majestad de Dios, trajo el orden que Adán y Eva perdieron. En el huerto del Edén, por la posición espiritual que tenía Adán y Eva, los animales le obedecían, los animales no lo atacaban, el mundo espiritual trabajaba a su favor. Pero al desobedecer, perdieron esa posición espiritual. Ahora Jesús subió al cielo, se sentó a la diestra de Dios y arregló este desorden. Ahora están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Por eso ahora los ángeles nos sirven. Por eso ahora los recursos del mundo espiritual están a nuestro favor. ¿Sabe por qué Jacob no entendió lo de la escalera al cielo? Y menos entendió lo del campamento de ángeles, que era Mahanaim. La palabra hebrea es Mahanaim, campamento de ángeles. Porque había perdido su posición espiritual. Había tomado la decisión de irse a Mesopotamia. Se había dado el trabajo de engañar a su hermano y a su padre, y no se había arrepentido. Por 20 años un principado llamado Labán lo abusó, y por 20 años se empobreció. Pero cuando se reconectó y volvió a asumir después de 20 años su posición espiritual, a los 2 años era el hombre más rico por encima de su suegro. Mis amados, cuando tomamos esta posición espiritual, dinero va a venir, contratos van a venir. Amén. Y nada ni nadie nos lo van a quitar ni lo va a robar. Y después de 20 años, cuando regresó, volvió a ver el mismo campamento. ¿Sabe qué hicieron los ángeles por Jacob? Aplacaron los deseos de venganza de Esaú, perdón. Por eso no murió.
Y por eso Jacob se lo dijo a su hermano: cuando yo vi tu rostro, es como si hubiera visto el rostro de un ángel, porque los ángeles habían amansado ese corazón. Cuando usted y yo tenemos posición espiritual, Dios va a inclinar el corazón de reyes, el corazón de impíos, el corazón del más malo y perverso. No nos va a poner a favor de nosotros. Mire esta versión, primera de Pedro 3:22, la versión Hünemann. Quien está a la diestra de Dios, devorando a la muerte, para que de vida eterna nos hiciéramos herederos. Escúcheme, esta posición espiritual hace que podamos cancelar toda sentencia de muerte contra nuestras vidas, en nuestros matrimonios, con nuestra descendencia, en contra de nuestros familiares, en contra de la iglesia. Amén. Literalmente Jesús, estando a la diestra, esa versión dice, se devora la muerte. Pero no solamente la muerte, devora enfermedades, devora el cáncer, devora maldiciones. En esta posición espiritual, usted puede orar por alguien y creer que se va a sanar. Aleluya. Ido al cielo, sometidos a él ángeles y potestades y virtudes. Hechos 7, 55 y 56. Hechos 7, 55 y 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Sabe una cosa? Esteban, antes de morir, vio a Jesús posicionado a la diestra de Dios. ¿Sabe por qué él vio esto? Para que entendiera que su sacrificio era necesario para que Dios llamara a Pablo. Gracias a Dios que Esteban es solo uno. Pero permítame, yo le completo la idea. Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Sabe qué? ¿Por qué necesitamos estar sentados a la diestra de Dios, tomando nuestra posición espiritual? Para que los cielos mantengan abiertos. Ay, Padre bendito. Es ilegal que el cielo se nos cierre. En esta posición espiritual vamos a vencer sequías. Y ahora le ordenamos a este fenómeno del niño que se largue de esta ciudad, que se largue del Valle del Cauca, que se largue de Colombia. Y ahora declaramos que estos calores van a irse y declaramos lluvias. Padre, envía lluvias torrenciales ahora, si es posible, mañana sábado, el domingo no, en el nombre de Jesús. Cámbianos el clima. Y ahora, como iglesia, tomamos nuestra posición espiritual y declaramos que este calor se regula, comienza a ventear sobre la ciudad. Comenzamos a experimentar un buen clima en el nombre de Jesús. Los ríos comienzan otra vez a estar llenos. No habrá sequedad, no habrá sequía, no habrá hambruna, no habrá pobreza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabe por qué?
apareció la pequeña nube a Elías, porque él había asumido una posición espiritual. Y solo le bastó 7 horas para que terminara la sequía que había en Samaria. Por eso Jezabel fue muy astuta. Después que lo agarró cansado, con fatiga espiritual, lo logró turbar para sacarlo de esa posición espiritual. ¿Sabe por qué Dios se lo tuvo que llevar al cielo? Para que el diablo no acabara con él, porque él no pudo recuperar su posición espiritual. ¿Sabe cómo tenemos que aprender a vivir usted y yo? Sentados a la diestra, a la derecha de Jesús. Amén. Tenemos que cambiar nuestra forma de orar. Señor, si pudiera sanarme. No, decrete sanidad de Dios sobre su cuerpo. Señor, si me pudiera bendecir. No, vaya y tome la bendición de Dios. Padre, yo necesito un carro, yo necesito una casa, yo necesito trabajo. Y ahora se desata del cielo en el nombre de Jesús. Y con esto voy a terminar. Salmo 110, perdón, Hechos 2:25, la versión NRB. Hechos 2:25, la versión NRB. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque lo tengo a mi diestra y no seré removido. Si tú comienzas el día y terminas el día sentado a la diestra de Jesús, no vas a ser removido, no vas a caer en tentación, no te vas a enfermar, el diablo no te podrá robar, la maldición no será efectiva en tu vida. Ningún hechicero, ni brujo, ni adivino, ni envidioso tendrá efecto en lo que hace contra ti. Amén. Eso es lo que necesitamos. Que Jesús esté a nuestra diestra, esté a nuestra derecha. Cuando Jesús no está a nuestra derecha, aparece el diablo para condenarnos, aparece el diablo para turbarnos. Pero cuando es Jesús, aparece Jesús para llenarnos de paz, para llenarnos de fe, para que seamos más que vencedores. Aleluya. Y termino aquí. Salmo 137:5. Salté 2 versículos. Salmo 137:5. Salmo 137:5. Ahí está. Mire lo que dice: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. ¿Sabe qué quiere decir ese versículo? Que no hay forma de que Dios se olvide de ti, porque Él no se va a arriesgar a que su diestra pierda su destreza. Isaías en el capítulo 49 dijo: Dios se olvidó de mí. Y le respondió: yo nunca me he olvidado de ti. Si una mujer, cuando tiene a su bebé, es incapaz de que lo odie, menos yo. Y le dice a Isaías: siempre estás esculpido en las palmas de mis manos, yo te sostengo. ¿Sabe una cosa? La diestra de Jehová es poderosa. La diestra de Jesús hace valentías. Con su diestra no nos desampara, con su diestra nos sostiene, con su diestra quebranta al enemigo, con su diestra derriba murallas. Es nuestra garantía, amén, es nuestra seguridad de que vamos a terminar bien la carrera que tenemos de la fe. Amén. Colóquese de pie, por favor.
Si va a aplaudir, aplauda para el Señor. Aleluya. Y esto apenas es la introducción. ¿Cómo les parece? Aleluya. Tengo 55 razones para enseñárselas. ¿Por qué no levanta sus manos y diga: amado Espíritu Santo, yo te ruego que esta palabra que acabo de escuchar se vuelva parte de mi sistema espiritual. Espíritu de Dios, acomoda cada línea, cada trazo, cada revelación en mi espíritu. Dame el entendimiento, dame la persuasión para yo vivir por esta palabra. Y ahora yo recupero mi posición espiritual de dominio, de poder, de influencia. Estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. Y ahora someto bajo mis pies circunstancias, necesidades, principados y potestades, dominios, gobernadores, huestes de maldad. Y ahora declaro que soy más que vencedor en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. De un aplauso bien fuerte. Vencedor